nos va a estar ocupando en estas 2 semanas todavía Abraham también, lo que él demostró en el llamado que veíamos hace algunas semanas, lo que él demostró en el llamado, qué es lo que nosotros debemos aprender en el aspecto bueno, que es el que nos va a ocupar esta semana, y la semana siguiente, si Dios lo permite, estaremos viendo algún aspecto también negativo que mostró Abraham. Pero hoy quiero enfocarme en esta parte, en lo que ya veíamos, como dije, en ese tiempo de Génesis 12 y el llamado que Dios le hizo en estos versículos. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, mencionaba que es de llamar la atención que no se dice que pues Abraham fue un ser justo. Antes de Génesis 12 fue una persona honesta, justa, y por eso Dios le eligió, como a Noé, por ejemplo, ¿no? Y decía, bueno, solamente Dios eligió a Abraham por pura gracia, no hay alguna otra señal. Ya veremos más adelante cómo se comporta Abraham, y sí, sin duda, veíamos lo que dice Santiago, sin duda era una persona justa, sin duda era una persona que honraba a Dios, sí, eso es un hecho, pero la esencia de la elección que Dios hizo fue por pura gracia, y eso es lo que nosotros queremos recordar también en esta mañana. Hermanos, si nosotros estamos aquí hoy día, no es porque seamos mejores que nadie, no es porque nos hayamos portado bien en algún momento. Hermanos, cuando Dios nos elige, cuando Dios nos llama, lo hace solamente por gracia, y es algo que debemos tener presente siempre, que estamos acá, que cantamos, que oramos, que enseñamos, que estamos en este círculo que es la iglesia. Hermanos, recordemos, si estamos aquí es por gracia de Dios. Y eso nos debe mover para hacer todo lo que hacemos aquí. Y eso nos debe mover para tener gratitud, para mostrar lo que Él quiere, para dar la respuesta que Dios quiere oír, como vemos aquí, porque es por pura gracia que yo estoy aquí. Porque no he hecho algo más, es solamente lo que Él mostró. Y eso, hermano, quita cualquier argumento de parte nuestra. Quita cualquier justificación que podamos manejar. La gracia de Dios es lo que se manifestó, y es lo primero que nos recuerda Abraham cuando vemos este llamado. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, que es el pasaje central que tenemos, en el que vamos a estar meditando. Creo que no los puse, así que si traen su Biblia podemos leerlo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes. No sé, ya me acordé, sí los puse. Primero los voy a leer. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y entonces Dios se le manifiesta a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y la primera reacción de Abraham, y la reacción que podemos encontrar en el versículo 4, es que obedeció inmediatamente a lo que Dios le dijo. Y el llamado de Dios implica que Dios va a estar, te va a decir algo, va a querer que hagas algo, y Él, la respuesta que quiere oír, como pudimos ver en el título, Él espera, como Abraham lo manifestó, obediencia. Busqué la definición de obedecer en el diccionario y dice: cumplir la voluntad
de quien manda. Eso es la obediencia. Eso es lo que nosotros le debemos a Dios. Lo que hizo Abraham, no veo entre el versículo 3 y el versículo 4 alguna pregunta, no veo alguna actitud, no veo alguna situación en que Abraham cuestione lo que Dios le estaba pidiendo. Él simplemente obedeció al llamado. Él salió a la edad de 75 años. Abraham, un hombre, bueno, Abraham en ese momento, un hombre privilegiado en cuanto a posesiones, en cuanto a sirvientes, en cuanto a la situación social que tenía en Ur de los Caldeos, una familia que era con recursos. Dios le dice: sal de ahí, sal de donde estás. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Estás muy bien? Sí. Bueno, sal de ahí. ¿Y a dónde iré, Señor? Yo te lo indicaré. Así que lo que Abraham manifiesta es obediencia en este pasaje. Ahí es donde digo que sí lo puse, y ahí podemos encontrar los versículos donde Dios le está diciendo esto a Abraham. Obediencia, hermanos, obediencia. Una cualidad muy difícil de encontrar hoy en día, ¿no es cierto? Una cualidad o una virtud que es complicado que se encuentre hoy a la primera. Incluso entre los niños, entre los jóvenes, y si el mundo de hoy se vive lo que se vive, es porque esta situación de la obediencia se ha dejado un tanto de lado. Se ha dejado un tanto cada vez que hay alguna orden, hay algún cuestionamiento. Cada vez que hay alguna orden, hay alguna situación en que dices: bueno, ¿por qué tendría que hacer eso? Bueno, ¿por qué tengo que obedecer como me están diciendo? Eso sucede mucho hoy en día, y yo lo veo, por ejemplo, y estaba recordando un poco cuando yo era niño, que iba en la primaria. ¿Saben? Los maestros en la primaria, y espero que alguien me vaya a desmentir, pero al menos en la escuela donde yo iba, creo que así era en la mayoría, los maestros en la primaria tenían su vara ahí junto, y cuidadito, y hacías algo porque pasaba el maestro y ¡pum! Un día estaba en la clase de música, Moisés en la clase de música, iba yo como en cuarto de primaria o quinto de primaria, clase de música, estábamos cantando alguna canción o el himno nacional o una cosa así. Estábamos, el maestro era un maestro como de 70 años, ya un maestro así ya viejito, chaparrito, con su saco, sin cabello. Ay, me estoy describiendo a mí, creo. Bueno, sin cabello, así, y enojón, sí, me estoy describiendo. Y estábamos sentados en parejas y estábamos cantando alguna canción, y justo en el momento que va pasando, también a mí se me ocurrió voltear a ver a mi compañero y decirle, no me acuerdo ni siquiera qué le estaba comentando. ¿Saben qué hizo el maestro? Llevaba su vara, que me da un varazo en la cabeza. Yo creo por eso quedé así, porque me dio un varazo en la cabeza. Pero, ¿saben? Era común en la escuela, era permitido en la escuela. Todos los maestros tenían el derecho de hacer eso. Otro maestro en quinto era un maestro que era muy bueno para dar deportes, y él estaba dando su clase y estábamos todos sentados ahí, y él tenía pelotas de tenis en su escritorio. Si alguien platicaba, ¡zas!, le aventaba la pelota y no pasaba nada. Era algo común, era algo que la sociedad no veía mal. Hoy día un maestro hace eso y ¿saben dónde termina? En la cárcel. Fácil, creo yo, ¿no? Sí, ¿no, Liz? Creo que termina en juicio, en la cárcel y no sé en qué. Porque pues los tiempos han cambiado, pero también ha cambiado la situación. Por eso, creo yo, y esa ya es una cuestión mía, que la obediencia también se ha visto mermada. El respeto,
el respeto a la ley, el apego a la ley, es algo que vemos ya que ha menguado, que ha venido a menos. La pongo fácil, los semáforos. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? La pongo fácil, los semáforos. Voy a dejar a mi hijo todas 2 días a la semana, a la hora pico en que todos van a la escuela y cuando el semáforo está en amarillo y luego en rojo, híjole, hay que pasar con mucho cuidado porque medio mundo ya nos lo pasamos. También lo he hecho alguna vez, seamos honestos, pero es algo que antes no se veía y que hoy día es más común, la obediencia. Pero saben, hermanos, eso es algo que nosotros debemos recordar y debemos aplicar en cuanto al llamado de Dios, lo que Dios espera, la respuesta que Dios espera oír como con Abraham es eso precisamente, obediencia. Pero saben, a veces la comodidad nos gana, a veces nuestro bienestar nos gana y podemos estar escuchando el llamado como Dios lo hizo a Abraham y no obedecerlo. Podemos estar escuchando el llamado, viendo alguna necesidad y no obedecerlo. Hermanos, lo primero que debemos recordar de la respuesta que Dios quiere oír es que le debemos obediencia. Que si es una cualidad que ya se ha perdido, sí. Que si es algo que es muy difícil de encontrar hoy en día, sí. Pero precisamente por eso, hermanos, los cristianos debemos ser la diferencia. Debemos mostrarnos de una manera diferente a como lo hacen las personas de allá afuera del mundo. Hermanos, lo que Abraham hizo, como dije en el versículo 4, dice, partió como el Señor le había ordenado. Y eso es la obediencia. ¿Saben? Otro pasaje que destaca esto es el famoso, el conocido pasaje de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Cuando Saúl desobedece, cuando a Saúl le dan ciertas órdenes y él hace otras, y él lleva a cabo otras de acuerdo a lo que su voluntad cree, lo que él piensa, Samuel le contesta, Samuel le cuestiona y le dice, 1 Samuel 15, 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Sí podemos venir los domingos puntualmente, algunas veces, otras no tanto. Podemos estar los domingos, podemos estar en cualquier otra reunión, pero ¿qué tal estamos en cuanto a la obediencia? ¿Qué tal estamos en cuanto a nuestra vida, diaria? Estaba, al estar meditando en esto, al estar pensando en esto, hermanos, cuando leemos todos los personajes que se listan en Hebreos 11 a partir de Abel, Enoc, Noé, todos ellos, hermanos, Abraham, Moisés, todos los que se les conoce coloquialmente como los campeones de la fe, nos damos cuenta que ninguno de ellos iba al templo, hermanos. Ninguno de ellos estaba yendo a la iglesia los domingos a las 11 de la mañana. No. ¿Saben qué eran sus acciones en que destacaban por su fe y que lo vamos a ver un poco más adelante? Eran en su día a día. Eran en lo que vivían. Era su relación que tenían todos los días
con Dios. Y por eso Él es lo que está esperando, la obediencia. Y es lo que mostró Abraham. ¿Qué es otro aspecto que debemos considerar del llamado y que Abraham llevó a cabo también? Génesis capítulo 14, versículos del 13 al 16. Dice: oyó Abraham que su pariente, está hablando de Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué es lo que está pasando en este versículo? Contexto, hermanos. Capítulo 13, los primeros versículos, Abraham le dice a Lot: bueno, mira, tenemos muchos problemas ya entre nuestros pastores, entre nuestros ganados, elige un área donde te vayas. Te vas tú a la izquierda, yo me voy a la derecha, o si eliges la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Así que para que se acaben los problemas entre tú y yo, vámonos a separar. Lot se levanta y ve la mejor región, la pegada al río, y dice: yo me voy de este lado, todo se ve verde, hay ciudades, puedo progresar, me voy de este lado. Y Abraham le dice: muy bien, está bien, yo me voy al lado contrario. Y la región que Lot elige, como todos sabemos, es la región de Sodoma y Gomorra, y lo que sucedió más adelante ya lo saben. Pero en ese ínter, entre que las ciudades fueran destruidas y la elección que hizo Lot, hay una guerra. Por ahí hay unos reyes que traen problemas desde muchos años antes, y de pronto unos reyes se levantan, los reyes precisamente de Sodoma y de Gomorra, se levantan contra el rey Kedorlaomer y hacen guerra, y les gana este rey Kedorlaomer y se lleva prisioneros, se lleva el botín, entre ellos a Lot y a su familia, y los tienen prisioneros. ¿Qué es lo que hace Abraham? Lo que acabamos de leer. Abraham sabe de esto, un sirviente de Lot escapa, va y le avisa, y Abraham, con 318 hombres nacidos de sus sirvientes y algunas personas más, ataca a estos reyes y los vence. Y entonces los recupera, y bueno, ya más adelante viene el encuentro con Melquisedec, y esta imagen que puse allí es el rey de Sodoma, que le está queriendo recompensar. Le dice a Abraham: te recompenso lo que hiciste, y Abraham dice: no, solamente lo que comieron mis soldados, y yo no quiero nada más, porque la gloria es para Dios. Como sabemos, y como ya vimos también en su momento, el llamado que Dios le hace a Abraham implicaba, como ya leímos, implicaba que su descendencia iba a bendecir a la tierra. En sus descendientes iba a ser bendita la tierra. Por supuesto, sabemos la razón, porque de ahí venía Cristo, y la tierra iba a ser o es bendecida a través de él. Entonces, lo que Abraham está haciendo de bendición para otros, a través de lo que Dios le dijo que todavía no se puede ver, a través de lo que Dios le prometió que aún no se puede visualizar, no se puede contemplar todavía, pero también en sus hechos. Lo que está haciendo Abraham es: mira, mi familia tiene problemas, Lot está prisionero. Bueno, el llamado de Dios, hermano, el llamado de Dios va a ser, en el 99% de los casos, va a ser para que beneficies a los demás. Dios te va a estar llamando, Dios está poniéndote un ministerio, Dios quiere que tú trabajes porque quiere que haya un beneficio para las demás personas. ¿Sabes? El egoísmo hoy en día es una parte que Satanás ha usado tanto para que la gente pierda el sentido de lo que es amar al prójimo. El egoísmo es un pecado tan profundamente arraigado en la sociedad hoy en día, que es
muy difícil de trabajar con él, de erradicar con él, con el egoísmo. Saben, a raíz de la pandemia, y mi esposa no me dejará mentir, a raíz de la pandemia me gustó mucho ver videos en YouTube de personas extranjeras que quieren a México, que les gusta México. Ajá, y si ustedes buscan, seguramente muchos los han visto, hay personas españolas que están en México y recorriendo los estados y mostrando la comida y les gusta mucho México. Y hay cubanos, hay rusos que les encanta México y cada video que sacan, pues es para, hablan maravillas de México, les encanta México. Algunos dicen que es puro negocio, pero bueno, yo les quiero creer y yo creo que son honestos. Pero el punto al que quiero llegar es que sí, dicen mucho de México, dicen de la comida, dicen de los lugares, dicen de las tradiciones, dicen de todo lo que hay en México, pero, ¿saben? Creo que, y ese también es un sentir mío, creo que en este país tenemos problemas no por lo que es el país como tal, con lo que acabo de decir, sino en la forma de ser que tenemos los mexicanos. Creo que a veces nos pasamos de egoístas los mexicanos. ¿Saben? Estaba pensando que estaba viendo en las noticias, por ejemplo, que si en algún país hay alguna ley que afecta a la mayoría de las personas, ¿saben qué hacen? Salen y protestan y hacen una manifestación y van a media calle y cierran todo. Y en México es muy difícil que eso suceda. Algún día estaba pensando, bueno, eso de que las plazas cobran los estacionamientos es una tranza. ¿Cómo es que hay que pagar esto? Les va uno a comprar a las plazas y todavía me cobran estacionamiento. ¿Sabes qué? Voy a hacer una manifestación por eso. Voy a ir y pararme en las puertas del estacionamiento y no dejar pasar a nadie para que sientan las personas. ¿Saben qué va a pasar si yo hago eso? ¿Saben qué va a pasar? Van a llegar las personas y me van a agredir a mí. Me van a decir, tú eres el que no puede pagar, yo sí puedo pagar. Yo pago y me paso y no me importa. Porque así somos de poco solidarios en México, ¿no es cierto? Así somos de egoístas en México. Si yo estoy bien, pues lo demás no importa mucho. El egoísmo, hermanos, es una parte que es algo que nos ata mucho en cuanto al llamado que Dios nos hace. Cada vez que estamos llamados a un servicio en la iglesia, como dije, en el 99% de los casos, es para ayudar a los demás, es en beneficio de los demás, es para servir a los demás, es para apoyar a los demás. Me están llamando a hacer, no sé, algún ministerio, alguna labor en la iglesia. Es más, ni siquiera un ministerio. A lo mejor me están llamando solamente a que me conecte a las reuniones. ¿Por qué no me conecto? ¿Sabes? Ni siquiera tal vez nos estamos dando cuenta que cada vez que nos conectamos, que cada vez que estamos en una reunión, estamos ayudando a los hermanos. Es parte de la comunión con los hermanos. Es parte del servicio con los hermanos. Es parte de la edificación con los hermanos. Para eso es el llamado que Dios nos está haciendo. Perdón. Para eso es el llamado que Dios nos está haciendo y a veces, hermanos, no estamos haciendo caso. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham pudo haber dicho, pues Lot eligió esa parte. Yo le di a elegir y eligió la parte de ir a Sodoma. Es su problema, es su responsabilidad. Él pudo haber dicho, a mí no me afecta. Yo le di a elegir y él fue para allá. ¿Saben? Cuando Abraham estaba respondiendo al llamado de Dios, sabía que tenía que actuar en beneficio de los demás. Dios ya se lo había dicho. Dios le había dicho, serás de bendición para las naciones. La tierra será bendita en tu simiente. Y él pudo, cuando
se enteró de lo de Lot, él pudo haberse escudado en eso. Sí, yo voy a ser de bendición más adelante, Dios ya me lo dijo, y pudo haberse quedado sin hacer nada. Sin embargo, no. Cuando él supo, se levantó, tomó sus cosas, juntó a sus sirvientes, hizo una estrategia, porque si se dan cuenta y leen con cuidado, dice que vino de noche y atacó cuando estaban descuidados. Si leen un poco a detalle estos versículos, vean que llegó, cayó sobre ellos de noche, dice aquí la parte que se alcanza a ver, porque hizo una estrategia, es decir, se esforzó por hacer eso. No solamente fue algo que pensó y alá y se va, no. Cuando Abraham acudió al llamado de Dios, la respuesta que Dios quería oír es que va a beneficiar a las demás personas. ¿Sabes, hermano? Si Dios te está llamando, es que puedes beneficiar a los demás hermanos. Es que vas a ser de bendición para los demás hermanos. Así que, ¿cómo vas a responder al llamado? ¿Cómo hizo Abraham? ¿O de qué manera? Y el tercer aspecto, ¿sabes por qué Abraham obedeció? ¿Y sabes por qué actuó de manera que beneficiaba a los demás? Hebreos lo dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham obedeció y Abraham fue de bendición a los demás por la fe. Lo conocemos como el padre de la fe y vemos en el transcurso de su vida todas las veces que él la demostró. ¿Sabes? Esa palabrita de 2 letras es la que hace que todo sea diferente. Abraham por eso obedeció. Abraham por eso actuó, porque tenía fe y la mostraba. No solamente decía que la tenía, no solamente cantaba la misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu, no solamente lo cantaba, él actuaba. Y leímos al principio que la fe va de la mano con las acciones. No puedes decir que tienes fe, dice Santiago, si no la muestras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está diciendo: ¿dices que eres hijo de Dios? ¿Dices que tienes fe? ¿Dices que has recibido un llamado? ¿Dices que has respondido que sí al llamado? Hay que mostrarlo. Abraham lo hizo. Abraham respondió al llamado, obedeció. Eso es una muestra de fe. Abraham respondió al llamado y se esforzó por beneficiar, por bendecir a los demás. Eso es una muestra de fe. Hermano, tenemos que demostrar la fe que decimos tener. Si no, no funciona. Si no es una religión, si no es solamente venir, sentarnos e irnos y no pasa nada. Y en la escuela dominical lo veíamos hace rato. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la fe, hermano, es parte del fruto del Espíritu. A mí me gustan mucho los nísperos, los frutitos esos naranjas. Hay un árbol enfrente de mi casa que un vecino tiene, está dentro de su casa obviamente, pero las ramas caen de este lado ya en la calle. Y luego paso y brinco y le arranco unos y alguna vez ya le dijimos y nos dijo, sí, pueden pasar y venir por ellos, pero ni hemos ido, pero me gusta mucho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el níspero, los frutos de ese árbol o de cualquier otro, el árbol no dice, bueno, en septiembre, octubre, me voy a esforzar por dar frutos y yo sé que a Moy le gustan y a alguien más le va a gustar. Sí, yo voy a sacar nísperos tal día y a tal hora. No. El fruto es un resultado natural del árbol. Es un resultado de un proceso de estar sano, de crecer, de que llovió mucho desde mayo, desde junio, y entonces en el determinado momento salió ese fruto. Ese árbol dio el fruto. Hermanos, la fe que debemos mostrar debe ser así, natural. No es forzarnos por cantar y decir, no me falta nada si te tengo a ti. No es forzarnos por decir, Dios imparable. Eso es fe, sí, pero hay que mostrarla. Hay que mostrarla respondiendo al llamado que Él nos da. Hay que mostrarla respondiendo lo que Él nos está pidiendo. El acudir al llamado, el obedecer el llamado, es mostrar tu fe. Si solo la cantas, si solo la oras, pues ahora se oirá bonito. Tendrás a alguien que lo escucha y que puede ser que sí sea real, pero si no hay acciones, dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Y hay pasajes en donde Jesús nos acusa de poca fe a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 8 al 10. Los discípulos están con los fariseos, no traen pan y Jesús les dice, hombres de poca fe. Lo voy a leer para tenerlo exacto. Mateo capítulo 16, versículos 18, versículos 8 al 10. Dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Versículo 9, ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. Tal vez tienes poca fe con respecto al poder de Dios. Y no es que lo digas, porque lo podemos, repito, lo podemos cantar, pero con lo que hacemos. Cuando hay necesidad, cuando
tienes lo último que queda de la quincena y hay que ofrendar. Jesús te dice, ¿tienes tan poca fe? Recuerda cuántos alimenté y cuánto sobró. En el mismo Mateo, capítulo 14, versículo 28, Pedro se está hundiendo. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Los problemas van a venir si acudes al llamado de Dios. No todo va a ser color de rosa. No todo va a ser sencillo. ¿Sabes? Y con la actitud que tomó Pedro, estaba mostrando poca fe. Estaba diciéndole a Dios que le causaba más temor el agua que el poder que él tenía. Estaba diciéndole que le daba más miedo lo que le rodeaba que el que estaba enfrente de él. Si estás acudiendo al llamado, recuerda el poder que Dios tiene. Recuerda cómo te sostiene cuando te estás hundiendo. Una vez más, Mateo 8, Jesús les dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Por qué tienen miedo? Bueno, desde el 25 voy a leer. El agua está entrando, el barco se está hundiendo, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Cuando todo parece incontrolable, cuando parece que nadie puede dominar lo que te rodea, ahí está Jesús. Y eso va a pasar en tu llamado. Y eso va a pasar en lo que Dios te está pidiendo. Todo se estará moviendo y todo parece que se está hundiendo. ¿Tienes tan poca fe que tal vez no lo digas, pero con las actitudes se demuestra? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el último pasaje que traigo aquí, Jesús en el Sermón del Monte, Lucas capítulo 12, versículo 28, les está diciendo, vean a las aves, vean a las flores, ellos no tienen necesidad de buscar comida o de vestirse. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Tienen tan poca fe, yo me hago cargo de eso. ¿Tendrás necesidades? ¿Tendremos necesidades? Sí. Yo me hago cargo de ellas. No te preocupes. Acude al llamado. Acude a lo que yo te estoy diciendo. No va a ser fácil. Eso es cierto. No estoy diciéndote que siempre todo va a ser bonito, todo va a ser sencillo y todos van a estar a favor tuyo, no.
No pasa así. ¿Cuál es la respuesta que Dios quiere oír? Obediencia, que seas de beneficio, de bendición a los demás y que muestres tu fe a través de esto. Que de verdad no solo sea una canción, no solo sea una oración, no solo sea una religión al responder al llamado. La fe sin obras está muerta. La fe sin acciones no sirve de nada. Y Abraham, cuando incluso le pidieron a su hijo, porque tenía fe, lo dio. Porque él sabía con qué Dios estaba tratando, lo dio. Así que, ¿qué es lo que vamos a demostrar? ¿Cómo vamos a responder al llamado? Esa es la respuesta que Dios está buscando, que Dios quiere oír de cada uno de nosotros. Les invito a orar. Señor, sabemos que tienes un llamado para cada uno de nosotros. Yo no sé exactamente cuál es el llamado que cada quien enfrenta. Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso que quiere obediencia de nosotros, que quiere que seamos de bendición, de beneficio y que quiere que mostremos nuestra fe. No solamente con palabras, sino con hechos. No solamente con decirlo, sino con que se vea esa fe. Así que ayúdanos, Señor, como iglesia a mostrarla. Ayúdanos a acudir al llamado que tú tienes. Ayúdanos a que con los dones que nos has equipado, con los dones que hemos leído, que hemos aprendido, que hemos recordado, Señor, podamos buscarlo, el nuestro, y aplicarlo en beneficio de la iglesia, Señor, de bendición para los hermanos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, queremos hacerlo de esta manera. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice a cada uno de los hermanos y gracias por la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús. Amén.